Buenos días a todos. Hoy vamos a tener un mensaje que he titulado 4 historias de cambio. 4 historias de cambio. Y en estas 4 historias nos vamos a basar solo en un capítulo de la Biblia, que es el capítulo 16 del libro de los Hechos. Así que puedes preparar tu Biblia hoy. Prepara tu Biblia, prepara tu corazón. Céntrate en lo que Dios tiene para ti este día. Hay palabra de Dios para ti. Y el Espíritu Santo me inquietó en meditar en este capítulo entero, donde hay 4 historias. 4 historias. Yo pensé que era como 4 fotografías, 4 imágenes que están allí y que van a cada una a ilustrarnos algo especial de la vida de una persona concreta. Y cómo podemos ver en un mismo escenario que Dios obra de formas muy diferentes. Que Dios en medio de una situación nunca está limitado, sino que Dios en medio de las circunstancias siempre tiene poder para obrar y solo depende del corazón de las personas. Vamos a ver en nuestras historias que hay gente que va a estar muy dispuesta cuando tiene un encuentro poderoso con Dios, y hay otra gente que no. Hay otra gente que no. O sea, que llegar y que la presencia de Dios esté ahí, que el mensaje de Dios esté ahí para ti, no quiere decir que todo corazón esté conectado. Entonces hoy vamos a empezar leyendo nuestra primera historia. Vamos a leer desde el versículo 11, ¿vale? Y voy a empezar hablando primero de la mujer de negocios. La mujer de negocios. La primera persona que ha sido tocada, ¿puedes poner la imagen? Una fotografía. La primera persona que fue tocada en esta historia, a veces no logramos traspolar el escenario de aquel tiempo con nuestro tiempo, pero en realidad cuando traspolas y traspasas esa historia a nuestro tiempo, la primera historia que encontramos ahí es de una mujer emprendedora, es de una mujer que en medio de unos tiempos difíciles para la mujer, y donde la mujer por lo general no sobresalía, eran los hombres los que tenían el control de todas las cosas, esta mujer tenía y había logrado prosperar y había logrado construir una empresa y la había sacado adelante. No sé aquí cuántas mujeres se sienten identificadas con ese espíritu de empuje que había en esta mujer. Entonces esta es la primera mujer, la mujer de negocios. Y ahora sí vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Y dice este pasaje, dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Espero que hayas podido seguir esa historia mientras que la leíamos. Es una de las historias más preciosas. Es un encuentro que parece sencillo, pero vamos a aprender una serie de cosas de esta hermosa historia. Como te dije, la primera de ellas es que vamos a ubicarnos en quién era Lidia, ¿no? Y para entender quién era Lidia, primero voy a ir un poco a anticiparme y decir que todas estas 4 historias ocurren en la ciudad de Filipos. Filipos pertenecía y estaba, como dice aquí, era una colonia que había sido conquistada por los romanos, y los romanos tenían su dominio y su control en aquella colonia. Ella no era originaria de allí, ella era de Tiatira. Sin embargo, vivía allí en Filipos. Y Filipos, yo estaba mirando dónde está ubicada, y todo está en lo que hoy es Grecia. O sea que es como si estuviéramos hablando de Grecia, para que nos ubiquemos de dónde estaba esto. Y allí ocurren nuestras 4 historias. Esta mujer es una mujer que en medio de las circunstancias que
que vivía, decide, como dije antes, ser una mujer emprendedora. Se cree que probablemente en aquella ciudad no había sinagoga. Ella no era judía, ella era de origen griego, gentil. Y a pesar de no ser judía, yo no sé de dónde nació una inquietud en ella en Dios. Y quiero que pienses en Lidia como dos cosas, ¿verdad? Una es las personas que prosperan, las personas que son emprendedoras, que tienen negocios, y encuentras ese tipo de personas que a veces cuando emprenden y las cosas les empiezan a ir bien, sienten que no necesitan a Dios. ¿Sabes de qué estoy hablando? Lidia no era de esas. Lidia era de esas personas que, a pesar de no conocer mucho de Dios, sentía aquí como que ella tenía que agradecerle a Dios. No sabemos de dónde sale el fundamento de su necesidad, de su conocimiento de Dios, pero sí vemos que ella tiene una necesidad de Dios. Y a pesar de ser una mujer acomodada, porque la historia con lo que nos cuenta nos relata más o menos que no era una persona pobre, era una persona que tenía una empresa, no sabemos la magnitud de su empresa, pero tenía una estabilidad, tenía un negocio estable, consolidado, tenía un nivel de vida bueno, y aún así no permitió que estas cosas la frenaran o la desviaran. Y lo ves en la escena preciosa en la que las mujeres van a orar cerca del río. Digo esto porque dije hace un momento que ella no era judía y se consideraba que para poder establecer una sinagoga en una ciudad se deberían tener al menos 10 personas, 10 hombres para poder constituir una sinagoga. Probablemente no había ni siquiera 10 judíos para constituir esa sinagoga en Filipos, pero ella aún no sé dónde había escuchado de Dios, que sentía la necesidad, y junto con otras mujeres iban a un lugar público cerca de un río a orar. Qué lindo es cuando uno siente necesidad de Dios y no permite que nada le impida. Si aunque cierren el templo por causa de la pandemia, no vamos a dejar de orar. Aunque las circunstancias nos impidan, vamos a buscar la oportunidad. Y eso es lo que hicieron estas mujeres. Crearon una costumbre, porque dice aquí que tenían la costumbre de ir a cierta hora, y ya parece que todo el mundo lo sabía. De hecho, yo creo que Pablo salió y preguntó: oye, ¿aquí hay alguien que busque a Dios? Sí, hay unas mujeres que se reúnen allá cerca del río. Ah, vale. Y él va allí a predicar, a ver qué es lo que pasa allá y a ver percibir en el espíritu qué es lo que Dios quería, porque Dios lo había llevado a Filipos. Su primer encuentro es con estas mujeres. Pablo encuentra a estas mujeres, y esta mujer nunca permitió que esa prosperidad desviara su corazón, ¿vale? Pero también no permitió nunca que la religión se convirtiera en algo que controlara su vida. Esta mujer era una mujer sencilla y estaba lista aquel día. La Biblia dice que el Señor abrió su corazón, y eso quiere decir que ella, ¿qué? Dios preparó el camino. Dios preparó el camino. Nosotros pensamos a veces que todo depende no sé, de que la gente sea cierto tipo de persona para que crean Dios. Y cuando pensamos en ciertas clases de personas, decimos: esa persona nunca va a creer en Dios, esa persona es muy dura, esa persona es muy resistida. En nuestras historias de hoy vamos a darnos cuenta que no es así, que Dios es soberano por encima de todo y puede tocar todo tipo de personas, incluso personas muy duras o personas que ya estaban casi listas. En el camino de la vida vas a encontrar personas que están casi listas para escuchar a Dios, y sería muy triste que nosotros no tuviéramos percepción espiritual para cuando nos encontremos con ellas. Pablo, cuando baja a la oración, escucha, él percibe y les habla a las mujeres que están allí reunidas, y cuando ellas están allí reunidas, en especial Lidia percibe que este mensaje de Jesús que le están predicando este día por primera vez en su vida es verdadero. Y eso que ella ya tenía inquietud de Dios. ¿Entiendes? Cuando una persona siente necesidad de Dios y esa necesidad de Dios la lleva a buscar. ¿Conoces este tipo de personas que son buenas personas,
que tienen inquietud de encontrar a Dios y tal vez van y lo buscan en el lugar incorrecto. Y tal vez tienen ganas realmente, son sinceros, realmente quieren conocer a Dios. Pero si no hay alguien que se acerque y les hable la verdad, como Pablo en esta historia a Lidia, entonces tal vez va a estar en ceguera. Por más de que tenga una buena motivación, algo le falta. Como dice el mismo Pablo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces necesitamos ser una iglesia que cuando camina en las calles, cuando va al trabajo, cuando está en cualquier lugar, percibe el corazón y la necesidad, la disposición de una persona, o también logras percibir si ese escenario ha sido preparado por Dios para ti, para que tú entres. Personas que tienen hambre de Dios, pero que todavía no han encontrado a Dios. Personas que están buscando a Dios en el lugar incorrecto, solamente están esperando a la persona correcta que llegue allí y te hable y te muestre lo que es correcto. Cuando tú realmente conoces el Evangelio, la verdad absoluta de Dios, que es que Dios ha amado al mundo y solo hay un camino para llegar al Padre, que es Jesús, el Hijo de Dios, que ha sido enviado por el Padre a la tierra para venir y morir en la cruz por nuestros pecados. Ese es el Evangelio en el que nosotros creemos. El Evangelio no es música, el Evangelio no son cultos, todo eso podemos llamarlo añadidura, pero el Evangelio es cuando una persona entiende esto realmente en su espíritu, en su alma, como Lidia. Y entonces dice que ella abrió su corazón. Ella escuchó, porque dice que estaba oyendo. Hay personas que no oyen, pero ella estaba oyendo y abrió su corazón. ¿Y cuál fue el resultado de que abrió su corazón? Creyó en el Señor. Cuando dice que abrió su corazón, significa que creyó en el Señor. No significa que se emocionó. Ella entendió verdaderamente lo que era este mensaje y dijo: yo lo abrazo. ¿Sabe cómo se sabía que la gente realmente abrazaba el mensaje de Dios? No como nosotros en nuestro tiempo, emocionados y deprisa. No, la gente allá era bien consciente en su tiempo lo que significaba realmente decir: yo creo en esto, es decir, decido abrazar esto y que sea mi convicción para el resto de mi vida. ¿Saben cómo lo sabíamos? Porque inmediatamente, dice la Escritura, inmediatamente se bautizaban. Inmediatamente se bautizaban. Sentían la necesidad de confirmar su compromiso con Dios. Sentían la necesidad de mostrar públicamente que habían tomado una decisión por Cristo. Hoy en día se ha malentendido el tema del bautismo, porque el bautismo realmente es algo muy serio. El bautismo es algo muy radical. Hay mucha gente que yo he bautizado y que tristemente con los años he visto que no entendieron el Evangelio, porque a pesar de decir que creían en Cristo, salían y no habían entendido que llegar a Cristo era tomar la decisión, como enseñamos en el bautismo, de que moría mi vida pasada para empezar una nueva vida, que nunca más volvería a esta vida, que yo no quería volver a ser un pecador, que yo quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Cuando te bautizas haces eso. Lidia lo entendió, por eso dijo: yo me quiero bautizar, y se bautizó ella y su familia. Entonces, el negocio no puede ser un obstáculo. Hay que enfocar la fe en Dios. No, es que hay tanta gente que cree en Dios y tú te quedas contento. No, pues esa persona no viene a nuestra iglesia, pero cree en Dios a su manera. No te quedes tranquilo con que esa persona dice que cree en Dios a su manera. Solo hay una manera de creer en Dios, y esa es la manera de Dios, la manera que Dios dice, solo a través de su Hijo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no es a nuestra manera, es que esa persona cree en Dios a su manera. Es que no le gusta la manera de la Biblia, entonces no ha entendido el Evangelio. Y si una persona no ha entendido el Evangelio y no ha abierto su corazón y no se ha bautizado, y no me refiero a la inmersión en el agua, sino a esa conversión en el corazón, entonces no ha nacido de nuevo y no es cristiana. Puede ser como Lidia, una mujer de oración, una mujer que tiene esa intuición, ese sentido de Dios. ¿Entienden? Que ella estaba muy cerquita de Dios,
pero todavía no lo había encontrado. Hasta que alguien viene como Pablo y le abre sus ojos y ella cree en el Señor. Es una de mis historias más preciosas, que más me gustan. Y al final dice ella: si soy digna, por favor posad en mi casa. Dice, y no los dejó irse. Yo no los dejó ni contestar, ¿no? O sea, si me consideran digna. Ella entendió que el evangelio y estos siervos de Dios eran un regalazo de Dios para ella. Y entonces dijo: yo los quiero en mi casa. Abrir el corazón. Personas de negocios, personas con anhelo espiritual pero que todavía no han encontrado a Dios, se reflejan en Lidia. ¿Ok? Segunda historia: la chica atada por el espíritu de adivinación. La chica atada por el espíritu de adivinación. ¿Y puedes poner la imagen? Y es la chica de una mujer, una jovencita que está atada espiritualmente por la oscuridad. Hoy vamos a hablar de tinieblas, de oscuridad, de magia, de brujería, porque esto es lo que tenía invadido el corazón de esta jovencita. Pero además, como en aquellos tiempos había esclavitud, ella era esclava de unos hombres que se habían dado cuenta del poder oculto, del poder del ocultismo que había en la vida de esta jovencita, y dijeron: de aquí podemos sacar provecho. Porque Satanás sabe perfectamente cómo usar el poder que él tiene para enredar, engañar, mentir y atar a la gente. Aquí vamos a ver una segunda historia. Yo creo que es una historia de oportunidad también, aunque no veas una conversión en esta historia. Vemos una historia de oportunidad y de transición. Vamos a leerla juntos a partir del versículo 16 hasta el 22. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. O sea, ellos cobraban porque les leía la mano, en fin, todo lo que ustedes saben que se mueve hoy en el ocultismo para la gente. Y si no, pues encienda su televisión después de las 12 de la noche y hay un montón de canales ahí ofreciendo ocultismo. Y continuamos, verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, o sea, Pablo y todos sus acompañantes, daba voces diciendo: estos hombres, dice esta jovencita endemoniada, dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos, los amos de la chica, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, se los llevaron al ayuntamiento, los agarraron y los llevaron allá, o a los juzgados, no sé a dónde los llevaron. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Qué les parece esta historia? Impresionante. Quiero empezar con algo que te va a impactar. Yo creo que te va a impactar. ¿Se acuerda que cuando empezamos el capítulo ellos preguntaron dónde está la gente que está buscando a Dios? Y dijeron: están cerca del río, son las mujeres que están y van a tal hora a la oración, en la tarde a la oración. ¿Se acuerdan que así empezó todo? Entonces Pablo, cuando se averigua, las mujeres van a las 5 de la tarde a orar al río, así como aquí vienen a las 6:30 de la mañana un puñado de mujeres a orar por sus hijos. Pues así como esa mujer, el primer día fue un éxito, predicaron, Lidia se convierte. ¿Qué sensación tienes? Ese es lugar de cosecha. Mañana vuelvo allá y seguramente otra alma va a ser ganada para Cristo. Entonces ellos van de camino. Al día siguiente, como arranca la historia, aconteció que mientras íbamos a la oración, se dieron cuenta que como se reunían allá era un buen espacio. Y fíjate cómo la misma idea resulta en algo completamente diferente.
Fíjate cómo nosotros planeamos, pero Dios puede cambiar totalmente los planes y aún así Dios va a seguir en control, porque aunque esta parte de la historia termina como, wow, ¿qué pasó? Si estos son los siervos de Dios y están predicando, ¿cómo es que terminan siendo azotados, perseguidos y torturados? O sea, ¿qué es lo que está pasando con el Señor? Porque el Señor no los respalda. Quería que vieras que en un mismo escenario nuestros ojos tienen que poder abrirse y tener percepción espiritual para darse cuenta que las escenas son diferentes cada día. Porque tú vas al trabajo todos los días, pero todos los días no son iguales. Pueden ser iguales si tú no tienes percepción de espiritual. Vas todos los días y pones sellos. Y te vuelves a la casa, comes y al otro día vienes y pones sellos. Es como todos los días son iguales. Solo tú decides si logras percibir qué tiene Dios para contigo en ese día, aunque hagas las mismas cosas como hábitos, pero el día es diferente. Cada día Dios tiene algo que debe ser diferente. Yo, cuando tengo la oportunidad de orar en las noches en mi casa, oro así con mi familia. Era la misma ciudad, era la misma oración, pero la escena había cambiado. Apareció una chica que tenía un espíritu de adivinación y hoy en día se está moviendo el ocultismo con mucha fuerza. Entonces, así como hay gente como Lidia que quiere buscar a Dios, también en la misma ciudad, en la misma Alicante, en la misma Filipos, hay gente que está en la oscuridad y que está cómoda en la oscuridad y que quiere estar en la oscuridad. Ahora, no quiere decir que nosotros retrocedemos porque ellos no están interesados en Dios. Nosotros tenemos dos opciones: predicar a Cristo o enfrentarnos al enemigo. Entonces, la chica percibió algo de Dios que no podía resistir y empieza a proclamar y a irse detrás de Pablo y de todos ellos diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de Dios. Y entonces el que no tiene percepción espiritual piensa: wow, qué lindo, tiene un espíritu profético esta jovencita, porque está profetizando algo que es verdad. Estos son siervos del Dios Altísimo que están anunciando el camino de Dios. ¿Es así o no es así? Pero ¿saben lo que estaba tratando de hacer el enemigo? Estaba tratando de generar una comparativa entre la chica endemoniada y Pablo, para que la gente creyera: somos del mismo equipo, por eso voy detrás anunciándolos, así que cuando ellos se vayan, aquí me quedo yo, el negocio sigue aquí conmigo. Satanás se disfraza como ángel de luz y Satanás va a tratar de seducir los corazones. Mira que hay personas que han creído en el Señor, han entendido el evangelio y en un momento de desesperación piensan como el mismo Saúl. En un momento de desesperación: uy, si Dios no me contesta, me voy donde la bruja, la divina de Endor, y que ella me diga. Pues si Dios no hace nada, llamo por la noche al teléfono, a la línea tal, para que me diga algo. Llamo a mi país para que me hagan un trabajito. Estoy hablando de gente, aplicándolo a gente que viene a una iglesia, pero ¿cuánta gente que no viene a una iglesia está totalmente atada por este tipo de cosas? Y en nuestra ciudad esto se mueve, en nuestra tierra estas cosas se mueven. Nosotros no podemos estar ajenos. No sé si en tu vehículo, o si tienes vehículo, alguna vez te han puesto el papelito en el de se adivina, llama al número tal. A mí me lo han puesto un montón de veces, me lo han metido en el buzón. Primero los destruía y luego empecé a cogerlos y a orar en contra de eso. Y si yo en el nombre de Jesús declaro que tú hagas una obra donde ilumines y donde las obras de la oscuridad sean reprendidas y traigas luz sobre estas personas. Entonces hay gente que le gusta la atracción hacia lo mágico, hacia lo sobrenatural, pero no hacia Dios, porque hay una diferencia entre lo sobrenatural, mágico y Dios. ¿Saben qué es? Con Dios hay compromiso, con Dios hay transformación, con Dios hay que dejar un camino para entrar a otro. Con la magia no.
¿Sabes por qué? Porque Satanás no te va a pedir que dejes tus pecados. Satanás no te va a pedir que dejes tu antigua manera de vivir, sino que va a ayudarte y a supuestamente proveerte de salidas y caminos, pero es mentira. Lo único que está pasando, sacándote de una trampa a otra. Esa es la forma de funcionar de Satanás, sacar de una trampa para enredarte con otra, y cuando te desenreda de esta, te propone otra con la que te enreda y ahí te mantiene atado. Todo lo que Satanás hace produce eso. Por eso, cuando uno tiene discernimiento espiritual como Pablo, se perturbó en el espíritu. ¿Escuchasteis cómo dice que él se perturbó? Después de varios días, como que él tuvo paciencia, seguía predicando, y de repente cuando estaba predicando, la mujer empezaba a gritar detrás de ellos: ¡estos son siervos de Dios! ¿Se dan cuenta? A dañar el espíritu, a generar esa tensión. Y dijo: bueno, ya pasaron muchos días, ya es hora de hacer algo. Y toma autoridad. Y yo te invito a tomar autoridad en tu vida espiritual, porque tú tienes que hablar, como en este caso Pablo habló al espíritu. Dice que Pablo le habló al espíritu y no se refiere a la chica. Eso quiere decir que Pablo no atacó a la chica. Hay una diferencia entre la persona y el espíritu demoníaco que puede estar operando en ella. Y Pablo sabía que había un espíritu de adivinación, un espíritu demoníaco que había entrado en posesión sobre la persona. Es bíblico, o sea, no se puede creer en Dios si no crees en que existe Satanás y que puede haber posesión. Cuando la vida de una persona es como una casa, y esa casa tiene que estar llena de Dios, y si esa casa no está llena de Dios, es una casa vacía. No importa de cuántas cosas tú las llenes, espiritualmente está vacía, y Satanás puede venir a intentar reclamar por la razón que sea. Pero por lo general las personas van abriendo puertas en su vida, van haciendo cosas. Nosotros no sabemos esa chica que hizo en su adolescencia, en su juventud, como le pasa a muchas personas. Y es tremendo que en la adolescencia estamos viendo en nuestra generación que nuestros adolescentes ya tienen acceso a buscar una ouija, cosas de ocultismo que ahora aparecen en las redes sociales, y que antes era como: oh, eso es la brujería, eso es y ahora es como que está al orden del día, que penetra a nuestras casas, a nuestros hogares. No sabemos qué hizo esa chica para que ese espíritu entrara en ella. No sabemos qué puertas abrió. No sabemos con quién se juntó. No sabemos a qué lugares fue. No sabemos nada de su vida. O sea, solo sabemos que en un punto tenía un demonio, pero por otro lado era una mejor persona de una condición muy baja, por eso era esclava. O no sabemos qué pasó en su vida, pero terminó en la esclavitud. Hay varias razones y maneras de llegar a ser esclavo: por nacimiento, por deudas o por muchas cosas. En todo caso era esclava espiritualmente, y era esclava de estos hombres. Y estos hombres, cuando vieron lo que se movía en ella, vieron sus amos, dijeron: aquí hay oportunidad de ganar pasta, aquí hay negocio, aquí hay negocio. Y eso es lo que hace Satanás. Pablo entonces reprende el espíritu que mora en ella para que el espíritu salga. ¿Y sabe lo que pasó? Claro, el gran poder del Señor y la autoridad que había sobre Pablo hace que fuera expulsado el espíritu, y la joven estaba libre. Entonces, cuando los hombres vieron, porque de alguna manera, cierto que se tuvo que notar que el espíritu ya no estaba en ella, porque dice que ellos vieron que el espíritu había salido de ella y se les había acabado el negocio, se cerró el chiringuito. Entonces estaban enojadísimos porque ellos ahora vivían del cuento. Solamente ponían a la mujer a que adivinara, que hiciera lo que ella sabía, y entonces aprovecharse de esa escena. Y ahora no sabían qué hacer, estaban enojadísimos, por eso hacen que haya esta persecución. Pero aquí yo me quedo con esto y cierro esta historia con esto. Fijaros cómo ellos tenían la oportunidad de haber creído en el Señor cuando vieron el gran poder de Dios al ser expulsado este espíritu demoníaco de la chica. Estos hombres o estas personas o esta pareja, sus amos, que no sabemos quiénes eran,
Tenían la oportunidad de haber creído en Dios en ese momento. No se les predicó un mensaje, pero sí vieron el poder en acción. Pudieron haberse arrepentido y sin embargo no quisieron. Al contrario, se rebelaron y provocaron una revuelta donde dice que todo el pueblo se unió a ellos para venir en contra de ellos. ¿Por qué? No porque ellos hubieran hecho nada malo, como ellos mintieron aquí, sino porque, claro, esta gente les había dañado todos sus planes. Pero también me da tristeza por la joven, que yo creo que la Biblia, que es tan descriptiva, pasara lo que pasara, si ella hubiera creído, nos hubiera contado la Biblia, como en otras historias, que el ciego vio y volvió y habló con Jesús, se volvió a reencontrar y entonces le dijo, ¿qué crees? Y dijo, pues si me dices quién es el Salvador, yo creo en él. Dijo, soy yo con el que hablas. Entonces dijo, creo. ¿Cuántas veces la Biblia no nos narra el post, lo que ocurre el después cuando la persona realmente cree? Entonces tristemente parece que no creyó. No creyeron ni sus amos ni ella. No sé si más adelante, porque la Biblia ya no nos cuenta. Pero lo que sabemos es que en ese momento había un momento de oportunidad. Entonces recuerden, para cerrar esta historia, misma ciudad, misma escena, vamos a la oración, todo cambió. De repente otras personas en otra condición, y sin embargo el poder de Dios vuelve y se manifiesta de una manera diferente, dando una nueva oportunidad de salvación a ellos y a muchos que al ver el gran poder de Dios pudieron haberse vuelto y haber creído en el Señor. Sin embargo, en rebeldía hacen una revuelta, los llevan ante las autoridades judías de la ciudad y ante las autoridades civiles, y diciendo que enseñaban costumbres que no eran lícitas, los azotan y les quitan la ropa, y como nos continuará diciendo esta historia, son llevados a la cárcel. Vamos a entrar en nuestra tercera historia. Permítame ir adelante con esto lo más rápido posible. La tercera historia son los presos cambiados. Los presos cambiados. ¿Sabe qué es un preso? Un criminal. Quiero explicarte que el mensaje de Dios es para gente buena como Lidia, trabajadora, que quiere creer en Dios, pero el mensaje de Dios también es para la gente que está en la cárcel y para los criminales. Cuando uno no entiende los planes de Dios, uno cree que los planes de Dios han de trazarse como uno piensa y no como Dios los tenía planificados. Y uno dice, qué injusto que los hayan azotado, qué injusto que los vayan a echar en la cárcel cuando ellos lo único que estaban haciendo era sirviendo a Dios. Pero lo que nosotros no sabíamos es que Dios también tiene planes de salvación para los presos, para los criminales. A nosotros no nos entra eso. Queremos perdonar a los que son más o menos buenos, pero a los que son muy malos, ¿verdad? ¿Cómo no nos cuesta? ¿Cómo vamos a perdonarlos? Aquí no estamos hablando de perdonar a personas no arrepentidas. No se ha arrepentido, pero lo perdonamos como si no pasara nada. Cerremos las cárceles. Aquí estamos hablando de una obra que va a ser el Espíritu Santo de conversión en lo más profundo de una persona que ha caído lo más bajo, y aún así es tan poderoso Dios que puede transformar el corazón de un criminal. Y yo creo que por eso Pablo va por dos razones, lo vamos a ver ahora, pero una de ellas es los presos, los criminales. ¿Puedes poner la imagen? Ahí está. Esta es una foto de una cárcel. Yo no sé, cuando ustedes piensan que metieron a Pablo en la cárcel, sí que pensó que lo metieron a un lugar de un convento de monjes, que eso era todo pacífico, que todos eran buena gente. No, ¿a dónde lo metieron? A la cárcel. A un hombre bueno, a unos hombres buenos los metieron, a él y a Silas los metieron a la cárcel. ¿Con quién lo metieron? Con esta gente peligrosa. De hecho, los trataron como criminales peligrosos, y tanto que los magistrados dijeron, mételos en la celda del fondo,
Dice que lo llevó y los metió en la celda más del fondo que tenía la cárcel, y además les pusieron cepos en los pies para que ni siquiera se pudieran mover de donde estaban. No era que era una celda en la que se podían mover por donde quisieran, sino que estaban anclados y se podían solo sentar, ponerse de pie, porque tenían un cepo que los ataba a la pared. Qué tremendo esa escena. Leámosla rápidamente. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, diga, pero a medianoche, ahí entra Dios a intervenir. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Increíble. Dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y aquí te voy a decir cosas que no dice el pasaje explícitamente, pero están allí implícitas. Ya te he ido contando parte de la historia. Primero, a ellos los torturaron y los maltrataron. Yo quiero que tengas dos perspectivas: la de los presos y la de los siervos de Dios que han sido llevados presos. No están en la cárcel por el mismo motivo. Los unos están en la cárcel por sus crímenes, los otros están en la cárcel por hacer la voluntad de Dios. Y a veces, cuando hacemos la voluntad de Dios, los hijos de Dios, y no nos va bien como quisiéramos, como creemos que nos debería ir, ¿verdad que nos frustramos y terminamos en queja? Terminamos queriendo abandonar. Y si a nosotros nos metieran al fondo de una cárcel y nos pusieran un cepo, diríamos: ¿dónde está el Dios en el que se supone que yo he creído? Falta de percepción espiritual para discernir y entender el escenario en el que Dios nos quiere poner, porque hay un propósito. Significa que si eres un buen siervo y estás preparado para esa escena, por eso tu corazón debe estar listo para decir: si me has puesto aquí, ¿por qué? ¿Para qué, Señor? La escena no es solo un lugar físico al que tú vas, un trabajo. La escena es ese momento emocional, espiritual que estás viviendo, que es la escuela de Dios para prepararte, porque luego va Dios a usar eso. A mí no me pueden decir que hable sobre estar preso porque nunca he estado preso, pero a Pablo le pueden hablar de estar preso porque él ha estado preso. Y dice que a medianoche, en vez de estarse quejando, llorando, murmurando: Señor, ¿por qué nos abandonaste? ¿Por qué tanto poder allá afuera para echar demonios y ahora estamos aquí en la cárcel? Señor, pero aquí no te vamos a ser útiles, entonces ¿para qué? ¿Cómo lo vas a resolver? Señor, esto no tiene salida. En vez de estar llorando y quejándose, ¿qué hacía esta gente a medianoche? Oraban y cantaban. Entonces, ¿qué pasa cuando un cristiano entiende lo que son sus armas espirituales? Oración, alabanza, armas espirituales. ¿Qué papel juega la oración? ¿Qué me voy a poner a cantar cuando se está hundiendo el negocio? Falta de percepción espiritual, porque ellos entendieron que el único que tenía el control, el poder y podía hacer algo en esa escena era Dios. Ellos no podían hacer nada. ¿Qué deciden? Descansar en Dios, entregarle el problema a Dios. Puedes decirlo conmigo: voy a entregar mi problema a Dios. Cuando venga la tentación de deprimirme, de desanimarme, voy a alabar al Señor en medio de ese momento de oscuridad. Voy a alabar al Señor, voy a levantar mis manos. Y seguramente alrededor tuyo, aunque tú no estés en una cárcel, hay presos alrededor, porque yo no sé usted cómo se imagina la escena. Yo no sé si esa gente empezó a cantar en la celda del fondo y todos se asomaron y dijeron: ay, qué lindo cómo cantan allá.
¿Qué creen que dijeron los presos? De todo. Les debieron increpar, insultar, todo tipo de palabras, vejaciones, insultos. Y se cansaron de insultarlos porque ellos no dejaron ni de orar ni de cantar. Y algunos, mientras todavía los insultaban, descubrieron que de repente la cárcel empezó a temblar increíblemente. Todas las puertas se abrieron. No sé si entiendes lo que nos muestra el pasaje, lo milagroso de la escena. Porque un lugar puede temblar, pero es como si yo te dijera: el lugar donde tú vives, el edificio donde tú vives, supongo que la mayoría vivimos en edificios, el edificio donde tú vives, tembló el edificio y se abrieron todas las puertas de todas las casas. Quedaron abiertas de par en par. Tú dices, eso es normal, ¿cierto? ¿A qué no? Se puede caer el edificio, pero las puertas se quedan cerradas. Y dice que las puertas, todas las puertas de todas las celdas, todas se abrieron. Fíjate de lo que estamos hablando: mundo espiritual, mundo físico, esclavitud espiritual, esclavitud física. Ellos eran presos, esos criminales eran presos físicos y espirituales. Sus crímenes los tenían atados, pero también eran presos de la sociedad. ¿Y sabe qué hizo Dios para demostrarles que realmente eran verdaderamente libres? Les abrió todas las puertas. ¿Qué pasa en una cárcel común y corriente si se abren todas las puertas? No está la desbandada más grande del planeta, todo el mundo huyendo, porque los carceleros no estaban pendientes, estaban sálvese, sálvese quien pueda. El terremoto fue tan grande que se sacudieron los cimientos de la cárcel y todas las puertas se abrieron. Había toda la oportunidad de huir. Y ahí viene el gran milagro. Algo tocó las vidas de estos presos. Hay algo que no nos cuenta el pasaje. Yo creo que todos, cuando las puertas se abrieron, después de haber estado increpando e insultando a Pablo y a Silas, que estaban en la celda del fondo, ¿sabe lo que hicieron todos los presos? No salieron en dirección hacia la calle, salieron de sus celdas, se vieron y dijeron: esta gente tiene algo, vamos para allá. Y se fueron todo el porrón de presos, todos en la misma celda. Se metieron allá. Y aunque no nos lo dice el pasaje, seguramente Pablo o Silas les predicaron el mensaje de Dios. Cuando llega el carcelero, encuentra que está toda esa gente sentada escuchando el mensaje y Pablo predicando, y no se había escapado ni uno solo. Qué poderoso es el Señor. Puede cambiar la vida de un criminal, puede cambiar la vida de alguien que ha estado en la prisión, puede cambiar la vida de alguien que ha estado en la guerrilla, en la prostitución, en las drogas, en el crimen. Solo es disposición del corazón. Es el mismo evangelio, la misma ciudad, el mismo poder que liberó a la chica endemoniada, pero que ellos, en vez de creer, se rebelaron. Ahora opera y libera. Y el tiempo se ha ido, pero terminemos con la historia del carcelero. El carcelero es la historia preciosa del cierre de todo esto. Yo la he comparado con el carcelero, con el guardia civil, porque cuando ustedes piensan en un carcelero, no sé qué idea tienen, pero en nuestra tierra el carcelero son los de la Guardia Civil. ¿Cuántos quieren a los de la Guardia Civil? Amén. ¿Tienes esa sensación a veces de que el carcelero es la persona no querida? Que el carcelero es como esa persona como dura. No digo que estoy creando una imagen generalizada, ¿no? No conozco a todas las personas que trabajan en una prisión, ni mucho menos, pero hay como esta idea, ¿no? Y que los que están en el ejército, en la policía, en la Guardia Civil, son gente como tosca, como se tienen que guardar en su imagen para no hacerse respetar, qué sé yo. Y yo pensé, y ahora sí puedes poner la imagen, en un guardia civil. La persona de la que les estoy hablando es un guardia civil, pero no era cualquiera, era el encargado de todo el equipo que trabajaba y cuidaba en la cárcel. No era el único que cuidaba la cárcel, eran varios los que cuidaban, pero este hombre era como el jefe, el encargado de todos.
Y leamos la historia, versículo 29 en adelante, dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. ¿Se acuerdan lo que les dije? Este no era un hombre de iglesia. Este era un guardia civil de los que nunca habían pisado una iglesia. Y sin embargo entendió de lo que le dijeron: necesito tomar una decisión radical en mi vida. Y el bautismo es esa señal que demuestra que decido radicalmente que hasta aquí mi vida fue de una manera y ahora voy a vivir de otra manera. Es que ese es el evangelio que tenemos de Dios. No es una conversión superficial, no es una simpatía hacia el mensaje de Dios y hacia la persona de Dios. Es un acto de rendición y de obediencia y decirle no más al pecado y de salir de tu vida de pecado para entrar a vivir la vida a la cual Dios realmente te ha llamado y por la cual te creó. Es su salvación. Mientras tanto, una persona puede simpatizar con Dios como Lidia y aún así todavía no haber encontrado a Dios. Porque quería que vieras en la primera historia que una buena persona puede ser demasiado buena, puedes tener éxito en la vida y aún así le falta algo. Pero ella tenía la sensibilidad para darse cuenta cuando escuchó el mensaje de Dios y dijo: es verdad, yo todavía soy orgullosa, todavía he creído que ya yo estaba bien, ahora me doy cuenta que yo necesito arrepentirme de mis pecados. Y este hombre que parece tan duro y tan difícil de convertir, vuelve su corazón a Dios y enseguida se bautizó y creyó él y toda su casa. Y no me da tiempo porque claro, se ha alargado muchísimo la historia, pero quiero que entiendas que cuando el Señor le dijo: cree y serás salvo tú y tu casa, y con esto voy a cerrar el tema hoy, no quiere decir que cuando una persona cree ya es garantía de que toda tu familia se va a salvar, porque se ha malentendido este versículo para decir: si tú crees, seguro que toda tu familia se va a salvar. Cree tú y tu fe va a salvar a toda tu familia. Yo fui uno de los que proclamé este versículo así. Ahora, una cosa es en oración yo creer que con mi fe yo puedo empezar a orar por la salvación de toda mi familia y que mi fe puede afectar a toda mi familia para salvación, y otra cosa es creer que solo porque yo creo ya tengo garantizada la salvación de toda mi familia. Mi familia tiene que creer. Por eso en este mensaje no solo le predica a él, dice que le predicó a él y a todos los suyos. Y en aquel entonces fueron bautizados. ¿Por qué? Porque creyó él, pero también creyeron todos los suyos. Él creyó que si él llevaba el mensaje de Dios a los suyos y los suyos veían el cambio que había ocurrido en él, entonces ellos iban a abrir la puerta de sus vidas. ¿No es verdad que hay un poder en la historia? ¿Puedes poner la imagen otra vez? ¿No es verdad que hay un poder en la historia cuando alguien que ha tenido una imagen tan fuerte de hombre duro, de difícil, y se derrumba y cree en el Señor? Todos los que están alrededor no empiezan como a reflexionar y a decir: wow, pues si se convirtió Paco, que era tela. Eso me tiene que hacer reflexionar de si ese mensaje es tan poderoso. Si se convirtió el centurión, es que ese mensaje es poderoso. Si se convirtió Saulo de Tarso, que era un religioso asesino, ¿entiendes? ¿Por qué era tan importante? Y nosotros decimos: ponte de pie, vamos a terminar, vamos a orar. Ponte de pie y escucha hasta último, ¿vale? Y nosotros decimos: Señor, ¿por qué yo tengo que ir a la cárcel? Y si no vas a la cárcel, ¿cómo vas a conocer al guardia civil? Y si vas y estás todo el tiempo llorando mientras que estás con el guardia civil, en vez de entender el objetivo de Dios contigo, no se va a salvar el guardia civil. Y si no se salva el guardia civil, no se salvan todos los de su casa. Es increíble las conexiones del Señor. Cierra tus ojos un momento. Yo no sé, hoy en esta mañana el Señor te trajo para escuchar este mensaje. Tal vez venías más preparado,
o menos preparado, pero este mensaje es la palabra de Dios para ti. Yo creo no en mí, sino en el poder de la palabra de Dios. Hoy hemos hablado de la palabra de Dios, un capítulo de la palabra de Dios, 4 historias. La historia de Lidia. ¿Eres o conoces a alguien como Lidia? Buena persona, trabajadora, esforzada, pero aún así le falta encontrar a Dios. Ser bueno no significa que ya tienes el favor de Dios, porque todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos para recibir la gracia y el perdón de la cruz. Pero también hay gente a nuestro alrededor, o puede que aquí mismo, personas que han movido en el ocultismo, incluso Dios y el ocultismo, porque Satanás también mezcla a veces como entre religión, cristianismo y magia y otras cosas. Hay que cortar con todo eso. Pero si conoces personas atadas por la oscuridad, tú eres la luz para ellos. Sé valiente para enfrentarte a eso. Sé valiente para tomar autoridad. Limpia tu vida y tu corazón para que Dios te use. Tal vez Dios te va a dar la oportunidad, o tienes el contacto con alguien que está en alguna situación como estos presos. Puede que sea alguien en la cárcel, como puede que sea alguien que está cometiendo un crimen y no está en la cárcel, o alguien que está haciendo algo muy malo, muy malo. Tú lo sabes. No puedes callar, no puedes callar. Este es tu tiempo de orar, este es tu tiempo de cantar, este es tu tiempo de levantar el nombre de todos esos presos delante del trono. Mientras te alabamos, Señor, decían ellos, oramos que haya algo sobrenatural, que se cumpla un propósito de que estemos aquí en la cárcel, Señor, que gente pueda conocerte, que estos presos puedan entender, que mientras cantamos, aunque no les guste, Señor, esta música toque sus almas y sus vidas. Y a pesar de que parecía que no estaba surtiendo ningún efecto, de repente la mano de Dios apareció e intervino. Y por último, el carcelero. ¿Qué carcelero? Qué historia tan maravillosa. Una persona ruda, difícil, dura de creer, pero cuando llega el poder de Dios, ¿qué haré, señores, para ser salvo? Nunca creas que hay casos imposibles para Dios. Nunca creas que hay casos imposibles para Dios. Hay gente mala que conoces, dice, esta nunca se van a convertir. No hay nada difícil para Dios. Damos gracias, Señor, por nuestra vida y por haber escuchado este mensaje en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.